Muy buenos días. Hoy vamos a hablar cómo calcular tu inflación. Porque la inflación que ves en los titulares no es la real, no es tu inflación. El crecimiento de los costes que tú tienes depende de los costes que tienes. ¿Tiene sentido? No todos gastamos igual. Por tanto, hoy voy a enseñarte cómo calcular tu inflación para saber cuánto pierdes de poder adquisitivo cada año por la inflación. Así que vamos a ello. Primero de todo, vamos a enseñar ¿qué es la inflación y cómo se calcula? ¿Qué es lo que hace el Estado? Pues el Estado lo que hace es reúne una bolsa de categorías, ¿de acuerdo? Como alimentos, bebidas alcohólicas, vestido y calzado, vivienda, agua, electricidad y tal, que estos son los costes de una familia media, o sea, todo el mundo gasta en estos servicios, ¿de acuerdo? Y ellos lo que hacen es ponderan, o sea, ponen el peso que ellos consideran a cada uno de estas categorías. Entonces, aquí lo que veremos es que, y aquí es por lo que es importante que cada uno calculéis vuestra propia inflación, porque vosotros no tenéis por qué gastar el 18,5 en alimentos y bebidas no alcohólicas. A lo mejor gastáis un 25. Y, por ejemplo, una que es una atrocidad es esta. 12,2. La vivienda, agua y gas, aquí ponderan un 12,2%. Chicos, esto es fuerte, ¿eh? De media, España consume un 33% en su vivienda. Un 33%. Esto es una auténtica barbaridad. Que es precisamente lo que más ha subido la inflación en el 25, ha sido vivienda, y es precisamente lo que más reducen respecto al gasto real o al gasto medio. Entonces, como podéis ver, la inflación al final la inflación es ficticia, la inflación no es real, la que os enseñan. Y por eso aquí lo que queremos es enseñaros qué inflación real tenéis para que la calculéis y la tengáis presente. ¿De acuerdo? Entonces, una vez os hemos explicado cómo hacen la inflación, cómo calcula el Estado la inflación, vamos a calcular aquí algunas casuísticas para que vosotros también la podáis hacer. ¿De acuerdo? Para que vosotros lo entendáis. Entonces, por ejemplo, una casa habitual, según las medias, estaría más cerca de esto. Alimentos son 25%, ¿de acuerdo? Y vivienda es un 33%, como decíamos. Que esto es lo más gordo. Por lo tanto, en esta casuística, que yo pongo un 25% en alimentos y un 33% en vivienda, que es la media de España, lo que gastan más o menos de media los consumidores, vemos que el IPC, de hecho, es 3, o sea, que la inflación es 3,5 versus el 2,7. Esto es un 0,8% más de lo que te dicen los titulares. Solo con la media. Ahora imagínate que estás en Madrid y tu vivienda es el 50%. Tu inflación se dispara y esto ahora habrá que reducirlo. Aquí es donde habrá que jugar. Entiendo que entonces esto es un 5. Entonces transporte se mantendrá en un 10. Vamos a ver. Muebles, vamos a poner un 0. Sanidad, un 0 porque irás a pública y ya está. Si tu salario es si la vivienda es la mitad de tu salario, vas a reducir en cualquier tema. Ocio y cultura, 2,5. Claro, si tu salario es hoteles, cafés, restaurantes, 1. Entonces, como vemos, si tu vivienda ha sido es el 50% de tu salario, vemos que tu inflación ya es un 4% versus el 2,7 que te dicen en los titulares. Por lo tanto, cuando dicen qué rentabilidad le debes sacar a tus ahorros, pues tú tienes que sacarle un 4, no un 2,7. ¿Me explico? Esto es importante. Tienes que saber cuánto se deprecia tu ahorro dependiendo de tu inflación. Y esto, sobre todo, la parte de la vivienda, es importante dependiendo de dónde vivas. Si es en Madrid, a lo mejor incluso el piso, el alquiler, te ha subido más de un 6%. Sobre todo si se te ha acabado el contrato en el 25 y has tenido que renovar uno en el 25, puede que te haya subido más de un 6%, sobre todo si estás dentro de la M30. Entonces, aquí es donde cada uno tiene que hacer lo vuestro. Si, por ejemplo, el alquiler lo habéis pasado de 800 euros a 900, ya no es un 6, ¿verdad? Eso ya es un 12. Si haces 900 entre 800 menos 1, es un 12,5. Correcto. Entonces, cada uno, esto también, entonces tenéis cada uno que calcular la ponderación propia, ¿ok? ¿Qué porcentaje del gasto dedicáis a cada una de las categorías? Más
¿qué inflación tenéis vosotros respecto a las categorías? Sobre todo las categorías principales, que yo creo que la más fácil de hacer es la vivienda. El resto no seréis capaces de calcularlo. O sea, entonces cogería las estadísticas nacionales, que es lo que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante. ¿Y cómo calcularlo? Pues como nosotros os hemos pasado nuestro Excel de revisión, aquí es como muy fácilmente lo podéis calcular. Entonces, si habéis hecho la revisión que os dije a principios de enero, aquí por ejemplo tenéis hipoteca, seguro de hogar, de coche, de salud. Todo esto sería la parte de vivienda. Agua, luz y gas. Todo esto vivienda. ¿Ok? Entonces, vosotros, a partir de los gastos, como los habéis desglosado, lo unís, o sea, podéis calcularlo de una manera súper fácil, cuál sería vuestra inflación. ¿Y cómo impacta esta inflación a largo tiempo? ¿Por qué os importa que la inflación sea un número u otro? Pues vamos a calcularlo. Imaginemos que tenemos la inflación de 2,7% y unos ahorros de 10.000 euros. Entonces, has perdido en un año 267 euros. 263 euros. Solo con la inflación del 2,7. Y esto, si lo llevamos a cada uno de los años, pues vais a ver lo que impacta. En el año 8, estos 10.000 euros te valdrán 8.000. ¿Qué significa esto? Que lo que compras hoy, o sea, tú en tu cuenta seguirás teniendo 10.000 euros. Lo que pasa es que el poder adquisitivo de esos 10.000 euros serán, serán lo que hoy puedes comprar con 8.000 euros. Por lo tanto, perderás 2.000 euros de poder de compra. Pero aquí es donde está el truco y por qué es un robo de guante blanco. Porque tú no ves que el dinero te sale de la cuenta. Tu dinero sigue igual, es el mismo número. Es un tema de lo que puedes comprar con ese dinero. Y entonces ahora vamos a imaginar que la inflación en vez del 2,7, tu inflación es un 4. Por lo tanto, en vez de 2.000 que teníamos antes, 1.900, en el año 8 perderás 2.600. Esto es una barbaridad. ¿Veis la diferencia? Lo importante que es saber cuál es tu inflación. Esto es una locura. ¿Y por qué es tan importante el entender esto? Porque tienes que combatir el aumento de tus gastos. ¿De acuerdo? Entonces, si tú gastas lo mismo y te cuesta más, con tus ahorros tienes que combatirlo. Y es con tus ahorros o con tu salario, pero tú tienes que ganar más si los costes te aumentan, ¿verdad? Si no, no vas a poder vivir. Por esto es importante que cada uno tenga su número, porque la diferencia es brutal a lo largo del tiempo. Mira, aquí son 700 euros por cada 10.000. Esto es una barbaridad. Entonces, imaginemos que ahora os gastáis en vivienda 1.000 euros. ¿Vale? Os gastáis en vivienda 1.000 euros al mes, obviamente. Entonces, esto es al año por 12, 12.000 euros. Vale. Y la inflación, que es de un 6,2% según estadística nacional, y aquí repito, dependiendo de dónde viváis, será más o menos. Esto es tú por 1 más tú menos tú. Y esto queremos. Y eso son 744 euros solo en alquiler. O sea, si hoy pagas 1.000, dentro de un año vas a pagar 1.060. Porque esto entre 12, sí, 1.062. ¿Está claro? Esos son 744 euros más que vas a pagar por vivienda. Por vivir en el mismo piso. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, si tu inflación es más alta, tú deberás tener un retorno en el ahorro o intentar buscarlo que sea de un 6%. Retorno
inversión. Si no, lo que va a ocurrir son dos cosas, que te tendrás, si no tienes dos opciones, te tendrás que mover a un piso más pequeño o más barato o más a las afueras de donde vivas. Si no, las consecuencias de no tener un retorno igual que tu inflación son muy claras. Y es que tendrás que ir gastando menos o incluso si es en tema de vivienda, moverte a un piso más pequeño o incluso compartir piso, que hay muchas familias que están compartiendo con otras familias, o irte a otra ciudad. Pero es que no hay más vuelta de hoja. Por esto es muy importante el invertir con cabeza para intentar tener un retorno igual a tu inflación. Como mínimo, es lo que deberías buscar. Y esto no es para hacerte rico, es para mantener tu capacidad de ahorro. Espero que este vídeo os haya gustado, que os haya sido instructivo. Recordad, tenemos nuestro Excel de revisión donde desglosamos por gastos y esto ya os ayudará mucho a después calcular vuestra propia inflación. Comentadme si tenéis alguna duda sobre este tema y qué otros temas os gustaría que comentásemos en este canal.